Dios les bendiga. La gloria y la honra siempre será para nuestro Dios. Amén. El título del video: al impío Dios lo escucha. Hermano, vamos a desglosar esta gran pregunta. Pero antes, déjame comentarle que en mi proceso cada vez leo las escrituras, medito de día y de noche para poder cada día aprender cosa nueva. De que me puedo equivocar como tal en la interpretación, sí, el hombre se equivoca, jamás Dios se equivoca, pero para eso leo una y otra vez para poder mirar y, si estoy equivocado, reconocer mi error. Es de valientes reconocer los errores. El problema implica cuando una persona o un creyente está desde pequeño o tiene años en el Evangelio, 23, 20, o tiene 40 años en el Evangelio y no acepta un cambio para su vida, cuando la Escritura es viva y eficaz para eso, para que lleguemos al conocimiento pleno y estar a la medida de Cristo, ¿cierto? Juntos como iglesia, los que son ese sello de Dios para estos últimos tiempos. Ahora, volviendo al tema, ¿al impío Dios lo escucha? Qué gran pregunta. Vamos a preguntarnos otras cosas. ¿Dios jamás miente? Eso es correcto, Dios jamás miente. La Biblia jamás miente, es correcto, ¿verdad? El hombre se equivoca en su interpretación, eso es muy, pero muy cierto. Es de allí que Dios nos enseña a que no podemos tener la sabiduría puesta ni los ojos puestos en este mundo, sino en las cosas eternas, porque la sabiduría de este siglo perece. Lo dijo el apóstol Pablo. Hermano, ¿y qué son esas preguntas, Esteban? Son muy obvias, ¿verdad? Resulta que cuando de pronto de mi parte hago una interpretación de la Escritura, me baso primeramente en lo que está escrito, en toda la Escritura, en toda, ¿sí? Y en todos los textos que hablen del mismo tema. Vamos a colocar un ejemplo, los 144,000. Hay dos textos que hablan de lo mismo, ¿cierto? Este texto habla de las tribus de Israel, pero de mi parte, yo no solo me quedo viendo las tribus. ¿Y por qué? Porque también habla de sellados. Sí, y ese sellados tiene una S grande que es en plural. Entonces, ¿cómo aplico esto yo a mi vida? Sencillo, porque está pasando algo en mi vida. Entonces, también lo puedo aplicar desde mi propia perspectiva, porque yo también soy una persona sellada. Amén. Y tú eres sellado, pues lo puedes aplicar a tu vida, ¿cierto? Podemos estar en que si son de la tribu de Israel, esos 144,000, pero si tú estás sellado, también ahí en el texto habla de los que tienen el sello de Dios. Amén. Podemos interpretarlo de esa manera. Y aún así, no estoy equivocado, ¿cierto? Hermano, es que yo te cuento algo. Hay un sello que es en fuego. Y ese sello es palpable, se siente. Y una persona sabe cuándo es sellada en fuego y cuándo es sellada por agua. Son los bautizos. Hermano, entonces es de ahí que el contexto bíblico o la interpretación bíblica la realizo es por toda la Escritura y por lo que pasa en mi vida. De pronto que me puedo equivocar, sí. Estoy comenzando en esta travesía que solo Dios me puede ayudar y la Escritura. Es de allí que por eso medito y de día y de noche en ella. Si he de equivocarme, vuelvo a leer una y otra vez y acepto mi error. Hermano, es que se me demanda estar leyendo y orando. Pero, hermano, me disculpa, ¿cierto? Sí, me equivoco. Hermano, es que si nosotros nos dirigimos a la Biblia, podemos ver gente imperfecta que Dios los ve como perfectos. Pero el punto de este video es que Dios sí escucha al impío. Dios no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Y su palabra es viva y eficaz. Mi Biblia enseña que Dios escucha a todo el mundo.
¿sí? Pero antes de pasar a la escritura, vamos a definir o a ver la definición de qué es un impío, qué es una persona impía. Amén. Vamos a mirar la definición. Dice, en la Biblia, un impío es una persona que se ha apartado de Dios, que ha rechazado a Jesucristo y continúa en sus pecados. Características: actúa en contra de la naturaleza de Dios. Eso es algo tremendo. Se oponen a Dios en desobediencia, desprecian a Dios de manera irreverente y cometen actos de la carne y desean lo del mundo. Entonces, esta es la definición de un impío. Según estas características, podemos afirmar que a veces nos podemos comportar como impíos, aun si somos creyentes. Pero Dios es misericordioso para que en tu boca esté la palabra arrepentimiento. Por eso es tan importante tener esta palabra siempre en nosotros y que se vea un proceso de cambio. Pero podemos ver personas como Shakira o como el conejo malo. Sabemos a quién me refiero, a Bad Bunny, que vendieron su alma por un contrato, por fama. Y podemos decir que estos sí son impíos, pero completamente, ¿cierto? Porque incluso hacen todo lo contrario de Dios y se burlan de Dios. Eso es un grave error en todas sus canciones y en lo que hacen, por un contrato y por fama. Hermano, las personas conocen la respuesta a la pregunta del título, pero prefieren seguir enseñanzas de hombre que lo que está escrito en su palabra. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Job, capítulo 33, 14 al 18. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Dios habla de muchas formas, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre su lecho, ¿cierto? Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, ¿cierto? Dios da muy buenos consejos en la noche. Dice el texto, habla al hombre, ¿cierto? Dice al hombre, está hablando a todas las personas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ojo, que ninguno, esa palabra ninguno es ninguno, perezca, sino que todos, absolutamente todos, eso incluye todos, no hay ninguno, o no está diciendo solo estos, solo aquellos, no, que ninguno, que todos procedan al arrepentimiento. Amén, que todos. Su palabra nos dice todos. Ahora, ¿qué nos dice Romanos capítulo 2, versículo 9 al 11? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, no hay acepción de personas, no lo hay. El que hace lo malo tiene su castigo, el que hace lo bueno tiene, pero Dios habla tanto al malo como al bueno. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver en la Biblia y la definición de impío, vemos que Dios habla de muchas maneras y te puedo mencionar 5. En sueños, en visión, a través de personas que tienen dones. También habla por discernimiento. Toda persona que llega a Cristo tiene la capacidad de incrementar su discernimiento, pero es por su uso, porque medita en la palabra, porque se va en espíritu y en verdad, porque le busca a Dios en oración. Amén. Y también habla por medio de su creación y dice para que ninguno tenga excusa de que Dios existe, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios le da sueño a estos sueños? Cuando están durmiendo, le da sueños a estos impíos.
o porque Dios le dice a los profetas que le envíen un mensaje de advertencia o de arrepentimiento a aquellos cantantes. Sencillo, porque Dios quiere primeramente que se arrepientan. Y si lo hacen es porque Dios los escuchó. El arrepentimiento es si tú confiesas con tu boca y si lo haces de corazón. O sea, que Dios escucha al impío. Sí. ¿Y qué pasó con Daddy Yankee? Tenía su camino, se arrepintió, Dios lo escuchó. ¿Se arrepintió? Puede ser. De corazón solo lo sabe Dios. ¿Cierto? Lo único que no es grato, para mí, ojo, para mí, lo digo personalmente, esto no lo dice Dios, sino que lo digo para mí, ojo, es que se convierte una persona de la farándula o un famoso y de inmediato les prestan el púlpito. No han cambiado su manera de vivir, no han nacido ni siquiera, aún no conocen cuál es su propósito que tiene Dios para con ellos. No han sido sellados, porque el sello es cuando Dios ve que de corazón sí le están deseando buscar. Amén. Si alguien ora por esa persona o si esa persona se mete en ruego, en oración, en ayuno para con Dios, Dios le es sellado. Dios envía el sello, hermano, y le prestan el púlpito. Es de ahí que cada vez las iglesias son más mundanas, porque permiten que personas que no caminan en espíritu y en verdad enseñen del evangelio, porque prefieren estar en pecado que en la santidad. Prefieren cosas del mundo que la santidad. Prefieren cuentos que la misma escritura. Hermanos, Cristo viene. Hay que atender las cosas con más diligencia y hay que atender lo que está escrito. Hebreos capítulo 2, versículo 1 nos dice: una salvación tan grande. No descuidemos una salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y perdamos una salvación tan grande. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que eso haya sido de edificación para el cuerpo de Cristo. Perdón enormemente si en algo os ofendí. Dios les continúe bendiciendo.